mayor de ellos es el amor. Antes que nuestro Señor Jesucristo venga, tenemos que cuidarnos. En todo, no perder la fe, cuidar y estar llenos de su amor. Pues si estamos llenos de amor, así se notará que verdaderamente somos hijos de Dios. Eh, Verdaderamente en Lucas 18:8 dice también así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces mi pregunta es esta, hermanos: ¿cómo estamos de fe y amor? Si nos damos cuenta que hay muchas personas que llegan y se van de la iglesia, ¿será que verdaderamente han conocido a Dios? ¿Será que verdaderamente tienen el amor del Señor? ¿O será que la fe menguó o se les acabó el amor? Que cualquier cosa ellos vienen y se van. O sea, como si fuese que no tuviera, o tal vez por falta de conocimiento, como dice su palabra también. Pero verdaderamente que cuando venga el Señor, que nos halle con fe y con amor. Porque aquí nos habla con interrogación: ¿hallará fe en la tierra? Entonces nos da a entender que para estos últimos tiempos muchos decaerán de la fe y de amor. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude y que nosotros podamos permanecer en la fe y en el amor. De igual manera también nos habla en 1 Juan 4:7 y dice así al 8: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, si nosotros no nos amamos, verdaderamente no hemos nacido de Dios. Si nosotros no nos amamos los unos a los otros. Pero verdaderamente yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nosotros nos amemos, porque verdaderamente la palabra lo dice. No lo digo yo, sino que dice la palabra que si nosotros no amamos, no hemos conocido a Dios. Entonces la importancia de amarnos como hermanos y la importancia de que nosotros le pidamos al Señor que cuando Él venga, que no nos falte fe y amor. Estad firmes. En 1 Pedro 5:8-9 dice así: sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora, anda acechando como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistid firmes en la fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabemos que este es el último tiempo. Tenemos que estar muy alertas, pues nuestro adversario anda viendo a quién destruir, pues sabe que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. También no nos tenemos que desanimar las pruebas que estamos pasando, pues nosotros somos sus hijos y tenemos que ser probados. Y la prueba no es para muerte, sino que para que vayamos escalando, para que crezcamos. Así tenemos el sello de garantía que necesitamos para irnos con nuestro amado. Entonces es necesario que haya pruebas. Y dice así, pero resistir firmes en la fe, hermanos. En veces vienen problemas, vienen luchas, estamos decayendo de la fe y de la confianza del Señor. Cualquier cosa nos va a estorbar, cualquier cosa nos va a ofender, cualquier cosa o cualquier hermano. En vez de nosotros creemos que los hermanos son nuestros enemigos. Y dice en Efesios 6:10, todos lo sabemos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades de las regiones celestes. Entonces es importante, hermanos, que debemos de saber que tenemos que estar firmes en la fe. ¿Para qué? Para que el enemigo no entre y nosotros perdamos la batalla. Bueno, nosotros no la vamos a perder si estamos confiados en el Señor. Obviamente vamos a perderla porque nos vamos a decaer de amor, de fe y de la confianza del Señor. Entonces es necesario que nosotros confiemos siempre en el Señor para estar firmes en la fe. Entonces es necesario, hermano, que padezcamos. La palabra lo dice,
que no es para muerte, sino que para que nosotros vamos creciendo. Ahora, fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El significado de fe en griego, que es fe en pistis, persuasión, credibilidad, moralmente, convicción o la veracidad de Dios, o específicamente confianza en Cristo, fe, fidelidad, fiel, gracias. Sabemos que cuando nuestro Dios promete, Él cumple su promesa y nosotros tenemos que aprender y estar firmes en el Señor. Entonces, ¿por qué les vengo a decir esto, hermano, de fe y de la convicción? Y esto me relaciona a mí en un tiempo hace 5 años atrás cuando dice que que Él va a cumplir su propósito. Les quiero dar rápidamente un pequeño testimonio de que cuando nació mi hijo, el tercer hijo, a un principio cuando mi esposa quedó embarazada, a los 2 meses empezaron a decirle los doctores que mi niño venía mal. Pasaban 2 veces, ella tenía que estar yendo 2 veces a la semana en las citas. Y cada vez que ella iba, lo que le decían era aborta, aborta y aborta. Entonces pasaron 7 meses diciéndole lo mismo los doctores, que aborta, que traían 99% que el niño venía malo. Le hacían examen de sangre, le hacían examen de cualquier cosa. Hermano, lo que cada vez que ella iba a las 3 de la tarde me llamaba y empezaba a llorar y me decía, fíjate que esto y ya no puedo más. Yo le decía, el Señor tiene el control. ¿Y qué me decía ella? Como tú no vas, tú no ves todo lo que me dicen, que me regañan y me dicen esto, confiemos en Dios. Pero tú no eres el que va, confiemos en Dios. Y en totalidad, hermanos, hasta que llegó un momento, a los 7 meses le dije, ¿sabes qué? Ya no vayas. Yo le creo a Dios. Y cuando yo le dije, si ya no vayas, cualquier cosa que te pase o que le suceda al niño, que vaya sobre mí, porque yo tengo la confianza en el Señor de que todo va a estar bien. Y ella decía, no, es que mira, me dicen esto, estamos preparados para lo que para cuando Él nazca. Si Él no puede caminar, si está inválido, si está así, ¿estamos preparados para eso? No estamos preparados. Pero yo le creo al Señor. Ella me decía, tú siempre me dices algo de esa manera, pero tú no sabes cuánto he pasado y cuánto. Sí, yo sé. ¿Cuántas cosas te han metido en tu mente? ¿Cuántas cosas ya te dañaron? Pero a mí no me han dañado, mi fe no ha menguado. Y le dije a ella, que la mano del Señor no se ha cortado sobre nosotros. Siempre vamos a recibir esa bendición. Y ella siempre tenía decía, ya no puedo más. Yo pienso que si nosotros nos debilitamos espiritualmente y debilitamos de la fe, ¿qué hubiera sido si yo le hubiera dicho, está bien, abortar? Hermano, le llamaban, era día tras día que le llamaban que tenía que ir a Stony Brook para hacerle, supuestamente le iban a meter una jeringa para sacarle algo al cerebro al niño. Yo le dije, no, ahí lo van a dañar y ahí va a salir mal. Yo le creo a Dios y no tenés que ir a ningún, no, es que mira, no vayas. Hasta llegó el momento de que pasaron los 8 meses, los 9 meses. Inclusive cuando ya tenía una semana que se había pasado de que tenía que dar a luz, fue ella, una semana después que le dijeron que tenía que nacer el niño, ella fue. Le dije, debías de ir a chequearte ya. ¿Y qué fue lo que le dijeron? A las 12 me llamaron, ella iba a ir a las 2:30 o 3 de la tarde. A las 12 me llamaron, me dijeron que si yo era tal persona, así, fíjate que tu esposa hace una semana tenía que dar a luz, no sabemos nada de ella desde hace ratos. Oh, sí, yo le dije que no fuera. Y me dijo así, ¿pero por qué? Porque todo lo que le han dicho es negativo a lo que yo creo. Y entonces en total le dije, a las 2 o 3:30 va a llegar ella, pero va a llegar. Y cuando le dije eso, ok, entonces la vamos a esperar. A las 4 de la tarde me llama ella llorando nuevamente y me dice, ¿sabes qué? Dice que 2 libras pesa.
Ok, yo le creo a Dios. Tengo la confianza en el Señor que todo va a estar bien. No, mira que es, no, todo va a estar bien. Yo tengo la confianza que todo va a estar bien. Y les hicieron nuevamente los exámenes y salían 99% mal. Y todavía le dicen a ella, ¿quieres abortar? Y le dije, ¿cómo vas a abortar? Si yo digo no, es no, yo tengo la confianza en el Señor. Y no lo hizo. Y la mandaron de emergencia al hospital, que se fuera de emergencia, y me esperó todavía. Y todavía nosotros, como para que vieran de que la fe que teníamos nosotros, hasta las 8:30 nos fuimos y nos dijeron que tenía que estar a las 5 de la tarde en el hospital. A las 8:30 llegamos y le vuelven a hacer examen nuevamente y tenía 99% mal. Y le dijeron que cómo venía el niño, y le empezaron a decir esto y esto. No, yo creo como viene bien. En totalidad, hermanos, nació el niño. Las doctoras y los doctores estaban, como quien dice, a la expectativa ver cómo iban a ser defectuoso el niño. Y nació bien, hermanos. Entonces, cuando nosotros no dejamos y no decaemos de la fe, tenemos que estar, ahí sí que, créanme, hermanos, ¿será que llegó un momento de debilidad? ¿Será que llegó un momento de decir, ¿será posible? Pero yo le decía al Señor, no, yo he creído en ti. Y si yo vengo, los dos vamos a destruirnos y vamos a destruir lo que hay en el vientre de ella. Y déjeme decirle, el pastor llegó a orar el día miércoles, 3 días después de que nació el niño, llegaron a orar. Yo no había abrazado al niño 3 días porque había trabajado en insulación. El tercer día que yo fui nuevamente a agarrarlo, llegaron los pastores a orar. Cuando ellos se vinieron, como a las 10:30, 11 de la noche, me quedé yo con el niño y lo abracé. Y le empecé a hablar como si fuese que fuera una persona grande que me entendiera. Y le dije, es el propósito de Dios. Porque hasta en el último momento confié en Dios y así naciste bien. Y empecé a decirle, y yo sé que venías mal, pero el Señor cambió todo. Entonces, cuando nosotros le creemos al Señor, hermano, es una gran bendición. Hermano, después de que pasó todo eso, a las 11:30 o 12 nos dijeron, el niño lo vamos a llevar porque tenemos que hacerles exámenes, y empezaron un alboroteo y ella dice, ¿qué? Y empezó ella como quien dice, ¿qué está pasando? Sí, es que el niño viene así, así, así. El niño traía como 1 segundo, 2 segundos, el corazón se le paraba. Entonces empezaron a decir, lo vamos a llevar a Stony Brook y todo eso. En totalidad, hermanos, cuando se lo iban a llevar, yo lo tenía en mis brazos y empecé a orar por él. Y le dije, no importa lo que te hagan allá, vi la gloria de Dios. No importa si tú no vienes nuevamente, vi la gloria de Dios. Y eso es lo que a mí me pone satisfecho de lo que vi que Dios hizo. Y no importa lo que te pase allá, le creí a Dios hasta en lo último. Y pasó eso, hermanos, se lo llevaron y empezó a discutir y a gritar. Y yo le digo, tranquilízate, todo va a estar bien. Y en eso que estaba yo con el niño acá, hermanos, yo estaba bendiciendo al niño que se lo iban a llevar. Sentí que alguien me agarró de la mano como quien dice, bótalo, bótalo. Y no había ninguno a la par mía. Yo le dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y empecé a sentir algo fuerte en mi brazo, una debilidad que como quien dice, suéltalo, suéltalo. Y yo dije, sí, Señor, permite que venga una doctora y me agarre el niño. Yo no quería asustar a mi esposa porque mi esposa estaba ahí como algo como loquita, obviamente que se iba a llevar el niño, ¿va? Y yo pidiéndole al Señor, Señor, manda a alguien, Señor, manda ese, Señor, manda. Y cuando yo estaba diciendo eso, llegó una doctora y dice, lo vamos a llevar ahorita para prepararlo. Y yo dije, gracias, Señor, y me lo quitaron. Y después me fui y le dije, ¿sabes qué? No seas incrédula. Vimos la gloria de Dios hasta en el último momento y todo va a estar bien. Y eso es cuando nosotros le creemos al Señor, y eso no es para, como decirle, para vanagloria, sino que es para lo que Dios hace en nuestras vidas, y podemos testificar de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén, hermanos, y los dejo porque pasaron 15 minutos.
Hay un fuerte aplauso aún más al Señor, hermano, porque Él se lo merece. Pues ahí el tiempo para mi hermano, que ya no aguantaba las ganas de predicar ahí. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Oramos una oración de media hora. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, gracias. Te rogamos que nos hables, Señor, que nos instruyes con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este privilegio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La verdad tengo el privilegio de compartir 15 minutos. Me vino en la mente, ¿verdad?, que día de hablar algo de la doctrina, porque, bueno, todo es importante, ¿verdad? Entonces vemos que la doctrina es sumamente importante, pero también vemos que hay varias doctrinas falsas también, corriente de doctrinas. El pastor hablaba el viernes, mencionaba, ¿verdad?, ríos de doctrinas, corrientes que hay ahorita y confundiendo a mucha gente. Y entonces vemos que hay corrientes de doctrinas que engañando a la gente, pero también hay una doctrina que es de Cristo. Entonces yo quisiera ver corrientes de doctrinas, por ejemplo, la doctrina, las que encontré, son doctrina de Balaam, ahí está el texto, doctrina de los fariseos, doctrina de los demonios, doctrina de hombres, doctrina de los nicolaitas, doctrina de Jezabel. Son doctrinas que están operando ahorita, son ríos, viento de doctrinas que están ahorita afectando a la iglesia. Y por ejemplo vemos ahí una de esas doctrinas, doctrina de hombres, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en Mateo, pero Mateo capítulo 9, 15 y el 8 dice, de labios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces vemos que la doctrina de los hombres es algo que la gente hace las cosas, es cristiana y todo, pero realmente el corazón está lejos del Señor. Conoce la palabra y todo, y son diestros en la palabra y enseñan. Porque en el 9 dice que enseñan la doctrina, pero el corazón de ellos está lejos, pero es una doctrina de hombres, ¿verdad? Y son así legalistas también. Por ejemplo, vemos la doctrina de Jezabel, también una doctrina que esa mujer ya murió, pero en sí el espíritu de ella todavía opera ahorita. Está operando y engañando a los siervos del Señor. También está la doctrina de Balaam, los fariseos. Los fariseos, dice el Señor, le decía a los discípulos, hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque fariseos enseñaban una cosa, pero vivían otra cosa. Entonces son doctrinas que ahorita está afectando a la iglesia. Pero también hay una doctrina que es de Cristo. Por ejemplo, todas estas doctrinas nos pueden afectar, pero también esta doctrina de Cristo nos puede ser de bendición para nuestras vidas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los 5 ministerios el Señor los dejó, ¿para qué? Para la perfección y la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, entonces tenemos que someternos a los 5 ministerios. Pero también dice en Hechos, capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Entonces vemos ahí
que ahí dice perseveraban en la doctrina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, no de ellos, sino que la doctrina que el Señor les dio para que ellos enseñaran, ¿verdad? La doctrina del Señor. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos de todas esas doctrinas que vimos? Con la doctrina de Cristo, ¿verdad? Tener la doctrina de Cristo. Entonces, vemos ahí en la comunión unos con otros. Entonces, en sí tenemos que tener comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, pero interesante, ¿verdad? Porque los 5 ministerios, aunque mucha gente los rechaza, ¿verdad? Los 5 ministerios. Entonces, y vemos que ahí está la palabra, ¿verdad? Efesios. Los 5 ministerios el Señor los dejó para perfeccionar y edificar. Entonces, nosotros para poder cuidarnos de esa doctrina tenemos que tener la doctrina de Cristo, aprender la doctrina de Cristo. Entonces, por ejemplo, aquí el pastoreo del Espíritu Santo. En Jeremías 3:15 dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Entonces vemos aquí, ¿verdad? El pastoreo del Espíritu Santo. Entonces vemos que el Señor ha puesto un pastor, pero en sí vemos a un hombre, ¿verdad? Tal vez lo vemos con errores y todo, pero realmente el que nos pastorea es el Espíritu Santo. Entonces nosotros como ovejas, como hijos, tenemos que someternos a nuestros pastores, obedecer la palabra del Señor, porque ahí dice, ¿verdad? Os daré pastores según mi corazón. ¿Corazón de quién? De Cristo. Entonces, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. ¿Conocimiento de quién? Del Señor. Y con inteligencia del Señor, no conocimiento humana, ¿verdad? Porque esas corrientes que vimos ahorita son conocimiento humana, inteligencia humana, ¿verdad? Han metido en las iglesias para poder traer gente y todo, pero realmente el Señor lo que nos da a nosotros es conocimiento e inteligencia que viene del cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos al pastor, que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Ahí entra someternos y hasta no hablar mal de nuestros pastores, ¿verdad? Bueno, ni de nosotros tampoco, los hermanos. Entonces, porque ahí es meterse en un problema, ¿verdad? No es por quedar bien con el pastor, sino que así dice la Biblia, ¿verdad? Ahí dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Entonces, orar por el ministro, ¿verdad? Que el Señor le dé más revelación para que nosotros tengamos conocimiento y inteligencia. Porque humanamente la gente puede obtener conocimiento y ser inteligentes, ¿verdad? Y diestros en la palabra. Podemos ver personas, ¿verdad? Pilas para la palabra. Y no se les olvida, no como uno, ¿verdad? Y uno solo se recuerda inteligencia, pero uno sabe que está en la Biblia, pero no se acuerda del texto. Pero hay personas que sí, y calidad, ¿verdad? Que nosotros tengamos eso. Pero muchas veces es conocimiento humana, inteligencia humana, pero nosotros lo que queremos es conocimiento que venga del cielo, revelación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos sometemos, vamos a obtener conocimiento y inteligencia. Entonces, ahí vamos a tener revelaciones, ¿verdad? El Señor nos va a usar, vamos a crecer espiritualmente y nuestra vida es diferente, ¿verdad? Vamos a adorar bien, vamos a servir bien, todo lo que hacemos para el Señor lo vamos a hacer bien y nos vamos a gozar y el Señor nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque nos sometemos a la palabra del Señor o nos sometemos al pastoreo que es del Espíritu Santo. Bueno, ya se me fue el tiempo. Hasta ahorita estoy calentando, hasta ahorita me está yendo los nervios. Miren Efesios capítulo, es que yo no sé, me puse nervioso, hasta fiebre me dio. En Efesios capítulo 4, verso 14 dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del enemigo. Así que siguiendo de la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo. Entonces dice, para que ya no seamos niños, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Obtener la enseñanza del Señor. Obtener la doctrina del Señor. No doctrina humana, ¿verdad? No doctrina, por eso qué tremendo, ¿verdad? Porque por eso nos dieron un pastor para que nos enseñe, ¿verdad? Que nosotros nos capacitemos ahí y llenarnos de la palabra y para poder desechar otras doctrinas. Porque alguien que no tiene doctrina o alguien que puede saber de la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia va de la mano con el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es buscar la llenura del Espíritu Santo. La palabra y la llenura del Espíritu Santo para poder ser guiados. Dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, solo la palabra no. Vamos a estar ahí donde mismo, pero si sabemos la doctrina y nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a ser guiados. Entonces, qué importante es la llenura del Espíritu Santo. El 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, todos tenemos que tener un crecimiento, ¿verdad? Pero para ir edificándose en amor, crecer en amor, unidos, tener comunión unos con otros. Entonces, se me fue el tiempo ya. El último texto. No era ese. Sí. Entonces vemos aquí, ¿verdad? La doctrina, que tengo dos minutos todavía. Entonces vemos aquí que la importancia de la doctrina, ¿verdad? La importancia de la doctrina, pero también saber a quién escuchar. Por eso nos pusieron un pastor y no escuchar otros lados, ¿verdad? Someternos y ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Buscar la llenura del Espíritu Santo para poder ser guiados. Tener un pastor, ser oveja, ser hijo y llegar a ese nivel, ¿verdad? Para poder crecer espiritualmente. Así todos vamos a crecer espiritualmente, pero también tenemos que tener la doctrina del Señor. No de hombres, no de Balaam, no de Jezabel, sino crecer en la doctrina del Señor. Y obviamente, ¿verdad? Que vamos a cometer errores, pero someternos en la doctrina del Señor, unos con otros. Veíamos el texto que decía que tenemos que tener unidad, ¿verdad? En comunión, unos con otros. Entonces, la doctrina nos une. Anoche yo me gozaba ahí con los hermanos atrás, ¿verdad? Porque preguntaban y todo, pero todos estaban como contentos, ¿verdad? En unidad. Todos estaban creciendo en unidad. Entonces la doctrina nos une, el Señor nos une, nos hace uno porque somos una iglesia. Entonces no nos separa, ¿verdad? No podemos estar uno por ahí, otro por ahí, que yo escucho por internet o que yo en la casa estudio la Biblia. Claro, es muy importante leer la palabra en la casa, pero también hay un lugar donde escuchar la palabra del Señor. Tenemos un pastor, tenemos el Espíritu Santo también que nos guía. Él es el que nos guía, entonces someternos a la palabra del Señor. Entonces, y cuidarnos, ¿verdad? No hablar de nuestros hermanos y mucho menos del pastor. Ya vimos el texto en Jeremías, que es el Espíritu Santo, que el Señor da corazón. Dice el Señor que yo voy a dar pastores conforme a mi corazón. Entonces, vemos que el Señor da un pastor conforme a su corazón para enseñarnos, para que seamos edificados. Entonces, la iglesia tiene que ser edificada con los 5 ministerios. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Los que no creen los 5 ministerios no crecen espiritualmente, ¿verdad? No pueden crecer. Siempre van a ser como niños fluctuando ahí, viendo de aquí para allá. Entonces, tenemos que crecer, tenemos que tener madurez, crecer. Y en todas las áreas, ¿verdad? Crecer.
crecer en el servicio, crecer en la adoración, en la alabanza, ver por qué lo hacemos, ¿verdad? Todo lo que hacemos tenemos que tener un conocimiento en eso. ¿Por qué mucha gente deja de hacer algo? Porque no tiene conocimiento en algo. Por ejemplo, el que día estábamos hablando de las danzas, ¿verdad? Alguien decía, no es que esté mal, ¿verdad? Esa persona, sino que no le gustaba danzar, que no lo miraba bien. No es que él esté mal, sino que tal vez no tiene el conocimiento de eso. Yo antes decía eso, que la danza, que no mucho, pero ya cuando nos enseñaron una vez, ya cambié. Ahora que ya danzo, ¿verdad? Entonces, bueno, de vez en cuando. Entonces ya lo veo de otra manera. ¿Por qué? Porque ya me dieron una enseñanza de eso. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que tener una enseñanza de eso, de todo. Entonces, que el Señor les bendiga y nos vemos. Ahora ahí le toca el tiempo a nuestro hermano Edward, que el Señor lo use y recibámoslo ahí con un fuerte aplauso, hermanos, para animar al siervo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque Él es el que merece toda la gloria, toda la honra. La verdad que el Señor es digno de toda gloria y toda honra, ¿verdad? Y qué bueno que bueno, ya oraron nuestros hermanos, ¿verdad? Pues solo voy a seguir continuando, dijo por allá. La verdad, hermanos, que a veces, ¿verdad? He tenido experiencias a veces donde uno predica un tema y después ahí le pasan la factura a uno y pues obviamente hay que vivirlo, ¿verdad? Y hay momentos donde uno, Señor al que le habla a uno al que primero que le habla es a uno. Y a veces tirar, ya lo dice solo para que se sienta suavecito, ¿no? Y es de verdad que el Señor al que le habla primero es al que da el tema, ¿verdad? Entonces, yo le quiero hacer una pregunta, y a veces me gusta preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos quieren hablar de parte de Dios? Amén, muchos, gloria a Dios, porque el anhelo es bueno. Muchos queremos hablar de parte de Dios. Yo también anhelo hablar de parte de Dios. Entonces, el tema, ¿verdad?, es volviéndonos al Señor, y también podríamos ponerle como la restauración de Jeremías, ¿verdad? Porque ahí habla de cuando Jeremías fue restaurado, pero vamos a entrar al tema de una vez. Dice Jeremías 15:18, dice, puse este texto para entender el que viene, porque es bueno siempre leer con el contexto de la historia. Dice Jeremías 15:18, dice, ¿por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar? Dice, serás en verdad para mí como corriente engañosa como aguas en las que no se pueden confiar. ¿Cuántos saben que Dios es confiable, hermanos? En Dios sí podemos confiar. Nosotros, el corazón del hombre a veces sí dice la Biblia que es engañoso más que todas las cosas, pero Dios es confiable. Pero mire, me llamaba mucho la atención aquí porque cuando vemos el contexto aquí de este texto, es que cuando el Señor, el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios, y ahí también en la colada iba Jeremías, ¿verdad? Porque Jeremías estaba viviendo ese tiempo y pues Jeremías también ahí había hecho algo que no, porque
¿Por qué Jeremías decía eso? ¿Por qué mi dolor es perpetuo y mi herida incurable? Pero supongo yo, pues pienso yo, que la enfermedad de Jeremías no era una enfermedad, quizás era alguna enfermedad en el alma, ¿verdad? Y yo así, calculando, le digo yo pienso que Jeremías como que era un poquito más cañón que nosotros, considero yo, pues. Tal vez en lo que nos parecemos a Jeremías es en lo llorón a veces, que dicen que era el profeta llorón, ¿verdad? Pero definitivamente era algo, y decía esto, y luego mire, vino la reprensión de parte de Dios a Jeremías, porque luego Jeremías, pero cuando venía tu palabra, yo era mi alimento, le decía, y le dice todo Jeremías justificándose, pero después, y le dice eso después, pero luego viene la palabra, viene Dios y le habla, y le dice, Jeremías 15:19, entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. En otras versiones dice, serás como mi boca, dice, pero aquí portavoz, que va a hablar. Por eso hacía la pregunta, ¿cuántos quieren hablar de parte de Dios? ¿O cuántos anhelamos hablar de parte de Dios? Lo anhelo, hermano. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que primeramente vemos varios puntos aquí que dice, primero tenía que venir una restauración en Jeremías. Luego le dijo, en mi presencia estarás. Pero eso es bien tremendo porque obviamente la presencia, ¿verdad? El Señor por su misericordia derrama su presencia. Pero es bien delicado que a veces digamos, así dice el Señor. Y a veces no andamos tan bien que digamos, ¿verdad? Entonces, con eso no quiere decir, ¿verdad? Gloria a Dios por las profecías, pero es porque son importantes. Dice que mi pueblo sin profecía se desenfrena. A mí muchas veces el Señor me ha hablado a través de la profecía, pero ya esto es algo para nosotros, para nosotros. En mi presencia estarás. Y si apartas lo vil de lo precioso, dice, serás mi portavoz. Porque a veces, hermano, a veces podría pasar de que, qué feo sería, hermano, o qué feo es que alguien le conozca los pies de barro a uno, o digamos que uno no, digamos, su comportamiento o su diario vivir, a veces el diario vivir de uno no es coherente, sino que una vez allá, una iglesia allá por Júpiter, me recuerdo que había una persona y esa persona estaba siendo llena del Espíritu Santo y todo eso, pero de repente yo me di cuenta que su pareja se le quedaba viendo como, y digo yo, a veces es importante, hermano, que en nuestra vida, yo se lo digo, hermano, porque es que a uno se lo habla el Señor, a veces uno erra, fíjese. A veces uno falla. A veces uno falla en el sentido de que yo anhelo ser un portavoz de Dios, pero también hay una demanda sobre nosotros. Y si nos dormimos, hermano, si nos dormimos, viene qué feo es cuando uno le falla al Señor, la verdad. Porque aquí le dijeron si de plano le estaban diciendo a Jeremías, vuélvete, era porque había retrocedido un poco, ¿verdad? O no sé cuánto, pero vemos que también tenía que, como que había, y eso es bien tremendo porque cuando vemos el contexto ahí, todos los capítulos anteriores, Jeremías hablaba de parte de Dios. Y Dios lo usaba. Sin embargo, habían cosas en Jeremías
que a Dios no le agradaba. Y hermano, eso es algo, dije yo, el tema está un poquito confrontante, dije yo creo que no van a haber amenes, dije yo. Pero, hermano, la verdad que cuando yo veo esto aquí, cuando yo veo a la sombra de Jeremías, digo yo, está tremendo esto, está tremendo porque aquí a Jeremías, un siervo de Dios, el Señor le llamó la atención. Le llamó la atención y le dijo, si te vuelves, o sea que había algo que definitivamente no le agradaba a Dios. En mi presencia estarás, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y a veces podemos vacilar, quizás a veces. A veces tanta influencia, tanto, como dijo, tanto el cántaro al agua, dijo, a veces tanto y tanto y tanto, podemos ser influenciados y terminar haciendo las cosas que no deberíamos hacer. Por la influencia, una influencia. ¿Por qué? Porque aquí le dijeron a Jeremías que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Pero a veces nos dejamos influenciar por otras personas, a veces también viene el enemigo y envía emisarios a que ataquen. Por ejemplo a David, dice que cuando le llevó el profeta Natanael, creo, y le dijo que había venido un viajero y que él había sacrificado la mejor, teniendo tantas, había agarrado la única a otra persona que solo era la única que tenía, pero que había venido un viajero. Y una vez, se lo comentaba también a nuestro pastor, decía, a veces el viajero, dice la Biblia que a veces el espíritu inmundo dice que cuando sale, se va a dar una vuelta, se va a dar vuelta y se va a viajar. Pero de repente quiere venir. ¿De qué nos libertó el Señor? Bueno, a mí yo le sirvo al Señor porque primeramente por amor, pero yo sé de dónde el Señor me sacó, hermano. Yo sé cómo vine yo delante del Señor y de verdad que yo le pido al Señor no volver a eso. Pero a veces uno como que baja la guardia y de repente, y cuando menos siente, ¡pum!, ahí viene. De repente va el viajero y de repente el enemigo está ahí como león rugiente, viendo a quién devora, y de repente viene el ataque. Entonces, pero aquí le está diciendo que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Ahí, cuando vemos el contexto, dice que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios. Y yo sé que a veces parecemos Matrix, ¿verdad? Porque es que qué feo. Mire, hermano, por eso la Biblia dice que hay que tener ojos para ver para afuera y hay ojos para ver para adentro. A mí me recuerdo algo que dijo nuestro pastor que decía, cuando él hablaba, disciérnete a ti mismo. Yo a veces me digo, o sea, yo me discierno a mí mismo y me miro a mí mismo. Y me hallo cosas a veces desagradables y lo que hago es apelar a la misericordia de Dios. Porque, hermano, si yo sé que tenemos pies de barro, si no, pues ya nos hubieran salido alitas. Pero necesitamos, el Señor lo que quiere es, primeramente nos quiere restaurar. Quiere que estemos en su presencia. Quiere que aprendamos qué es lo precioso, que eso es un tema extenso, hermano, qué es lo precioso. Y aprender qué es lo vil para no hacerlo. Y luego pues va a venir una habilitación de parte de Dios. Vamos a poder hablar de parte de Dios. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Una definición. No puede ser, hermano, que
bueno, quizás aquí no hay, pero no podemos un día estar allá en una discoteca y otro día estar aquí. No se puede. No se puede un día estar en la cantina y otro día estar aquí. No se puede, porque entonces nos estamos volviendo a ellos. Hay problemas en el alma que el Señor poco a poco los va trabajando. Aquí a Jeremías le tenían que restaurar el alma, pero no volvernos nosotros a ellos. Y si en algún momento vacilamos, reconocerlo, rápido detectarlo. ¿Y qué debemos hacer? Volvernos al Señor. Volvernos al Señor, hermano, porque necesitamos estar cerca de Dios. Luego dice, pasos para la restauración. Primeramente, volvernos a Dios. Segundo, apartar lo precioso de lo vil. Ya se fue el tiempo. Luego, no participar de lo que no nos conviene. Entonces eso es bien interesante. Primeramente, volvernos al Señor. Cuando habla, ahorita lo vamos a ver más adelante, porque volvernos al Señor, hermana Iris creo que mencionaba eso en la oración. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, hermano. Y es el Espíritu Santo el que lo guía al arrepentimiento a uno. Nosotros ya somos diferentes. Nosotros, yo sé que le fallamos al Señor, pero el Espíritu Santo, que el amor de Dios y la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento y rápido nos hace volver al Señor. Ok, vacilé por un momento, erré en el blanco, pequé, pero voy a volver al Señor. Voy a volver porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo Dios tiene palabras de vida eterna? Y dice la Biblia que si fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo al justo. Entonces, denle un aplauso al Señor, hermano, porque de verdad que Él es digno de toda gloria. Hoy miraba un texto ahí, que una persona publicó y decía, por su gracia, por su misericordia, dice, no hemos sido consumidos. Y la verdad que es así, hermano, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Entonces, hoy esta pequeña enseñanza es como para una reflexión. ¿Será que hay algo de lo que tenemos que volver? Dice aquí volver, que es la palabra 8:77-25, que es volver, regresar, arrepentirse, dice. Volver a Dios. Buscar lo precioso, dice, que es la palabra yacar, que es lo valioso, costoso, preciado, precioso. Ahí, si lo quiere buscar ahí más adelante, ¿qué es lo precioso? Ahí están las bases. ¿Y qué es lo vil? Dice, ser flojo moralmente, indigno, hermano. A veces uno vacila, ¿verdad? A veces la verdad que a mí me desagrada, a veces bien. No puede ser que a veces, no puede, que uno, ¿verdad? Uno a veces erra en el blanco, pero hermano, no puede a veces hacer bromas que a veces uno ve comportamientos, no aquí pues, pero digo yo, qué feo una persona que ande así como cosas inmorales. Por ejemplo, un varón que ande queriéndole morder la oreja a otro varón. Eso es inmoral. Eso es algo inmoral. Eso es algo que definitivamente, eso es vil eso es vil. Eso es desagradable. Ya se puso. Señor, reprenda al diablo. Pero hermano, eso es algo que es vil. Ser flojo moralmente. Ser flojo moralmente, o que lo que decía el hermano, imagínese si él hubiera sido moralmente flojo, él hubiera aceptado el aborto. Hoy en día casi todo el mundo, lo moral, ahí lo estaba buscando yo, dice, es aceptar lo correcto, es hacerlo, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, moralmente. Entonces, pues lo que decía el hermano, si él no hubiera tenido eso bien definido, él hubiera aceptado el aborto y hubiera errado. Entonces,
ser flojo moralmente. A veces somos bien flojos. Y el alma de uno siempre se justifica. El alma de uno siempre, mire, esa es una de las características del alma de uno. Yo lo entendí en una prédica del apóstol Freddy Villator, que dice, el alma de uno siempre busca justificarse. Por eso cuando el alma de uno busca justificarse, uno tiene que detectarlo y saber, no, yo tuve la culpa, porque el alma siempre va a querer justificar. Entonces, pero a veces uno puede ser, por ejemplo, uno de hombre, podría decir, es que yo soy hombre, es que necesito, y a veces uno puede vacilar en eso. Hablando de lo sexual, pues, para ser más específico. Y las mujeres también, ¿verdad? Pero puede ser flojo moralmente uno. Entonces, y luego, ¿qué es lo que pasa? Uno se vuelve indigno. Qué feo cuando uno le falla al Señor, uno se siente indigno. Pero bendito Dios que la misericordia de Dios está todavía vigente, hermano. Está vigente. Y si necesitamos volvernos de algo, hagámoslo. Y esto no tiene que ser, como decía el hermano, emoción. Esto no es algo emocional. Porque ¿a quién puede engañar a Dios, hermano? Nadie puede engañar a Dios. Tiene que ser algo genuino. Así que ese era el tema, creo. Bueno, había un texto ahí solo para dejarlo ahí, que es lo precioso. Dice Proverbios 20:15. Hay oro y abundancia de joyas, dice. Hace la referencia. Pero las cosas más preciosas son los labios con conocimiento. Es decir, a veces por falta de conocimiento erramos y a veces quizás ya conociéndolo también erramos, pero es importante que nosotros, lo que decía el hermano, nos llenemos de la doctrina y el conocimiento. ¿Para qué? Para saber qué es lo malo. ¿Cómo yo voy a dejar de hacer lo vil? Sabiendo qué es lo vil, sabiendo qué es lo que no le agrada a Dios. Así que me paré. Lo siento, hermana Jenny. Yo vi el número rojo, pero usted sabe que a veces. Entonces, pongámonos de pie. Pongámonos de pie y no sé si hay personas que nos visitan que todavía no conocen al Señor. Yo los quiero invitar, ¿verdad? Si hoy quizás en algún momento estuvieron sirviéndole a Dios, quizás en algún momento experimentaron y hoy quieren volver. Hoy es el día, ¿verdad? Si alguien quiere volver, si alguien quiere reconciliar o recibir al Señor, que levante ahí su mano. Ahí van algunos hermanos, o si quiere pasar al frente, pues ahí puede pasar adelante así, pero oremos y digámosle al Señor, esto es individual, hermano. Si hay algo, ahorita digámosle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, sabemos, Señor, que tu Espíritu, Señor, primeramente nos guía a toda verdad, Señor amado, pero que también, Señor, convence, Señor, al hombre, Señor, de pecado. Padre, si hay algo que necesitamos volvernos, Señor, que sabemos, Señor, Padre, pero que tu Espíritu, Señor, hoy te rogamos por tu bondad, Señor amado, la bondad tuya, Señor, que lleva al arrepentimiento, Señor amado, y que podamos volvernos, Señor amado, que podamos caminar, Señor, en pos de ti, Señor amado. Padre, queremos estar listos para tu venida, Señor Jesús. Queremos, Señor, que tú nos halles, Señor, bien, Señor, para que podamos, Señor, entrar, Señor, al gozo de tu salvación, Señor. Padre, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor amado. Bendice a nuestros pastores, Señor. Lleva, Señor, a cada uno con paz, con bendición, Señor. Y te ruego que guarde, Señor, nuestro regreso a casa, Padre. En el nombre de Jesús, amén.